En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. San José, Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Juan Diego, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En esta segunda charla que tengo la suerte de dar, ¿no? Sobre la persona humana, quiero presentarles dos libros y después leer alguna parte. Este, Continuando con la anterior que ya vimos la ejercitación, ¿no? Sobre persona humana de Soledad Mariana, del padre Bernardo Olivera. Ahora voy a presentar un libro también del padre Bernardo Olivera, que es de antropología, ¿no? O sea, sobre el ser humano, que se llama Conócete a ti mismo. Y es de la editorial Talitacum, es Talitacum Ediciones. Se los muestro, ¿eh? Se los muestro. Se llama Conócete a ti mismo, Talitacum Ediciones. En todas las librerías católicas se consigue. Lo tengo. Es un libro que, si se quiere, es largo, intenso, son 300 páginas y es muy intenso por su riqueza doctrinal y por su exposición. Pero al mismo tiempo, como después les voy a contar, y las razones que después les voy a contar, ustedes pueden leer un capítulo nomás, o medio capítulo nomás de cualquiera de los capítulos. Después les voy a explicar por qué. Y se comprende perfectamente, medio capítulo o un capítulo. Así que es una cosa de fácil lectura, porque uno puede leer medio capítulo o un capítulo. Y si después tiene los deseos de hacerlo, puede leerlo todo y tiene una visión general, ¿no es cierto?, del ser humano en esta presentación. Después vamos a hablar de este libro. Y el segundo libro que quiero presentar, que ya lo presenté la otra vez también, es un documento de la Iglesia, recién salido, se llama Dignitas Infinita. Dignitas Infinita. Es un libro, un documento, este sí que es corto, es de 60 páginas nomás, que sacó hace 3 meses el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, o sea, la Santa Sede, y le puso su ok, su visto bueno el Papa Francisco el 25 de marzo pasado, de este año 2024. O sea, tiene 3 meses. Y este libro, este documento es muy oportuno, yo diría, oportuno, porque qué bien nos hace escuchar a todos nosotros y a toda persona de buena voluntad quién es el ser humano, quién es el ser humano y la dignidad, como dice el título, lo dice en latín, dignitas infinitas, una dignidad infinita de todo ser humano. Miren, para presentar este documento, déjenme leer el primer párrafo, porque en el primer párrafo es muy feliz, es muy luminoso. Miren cómo este documento, Dignitas Infinita, empieza en su primer párrafo. Una dignidad infinita que se fundamenta inalienablemente en su propio ser, le corresponde a cada persona humana, más allá de toda circunstancia y en cualquier estado o situación en que se encuentre.
Este principio plenamente reconocible incluso por la sola razón fundamenta la primacía de la persona humana y la protección de sus derechos. La Iglesia, a la luz de la revelación, reafirma y confirma absolutamente esta dignidad ontológica de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios y redimida en Cristo Jesús. De esta verdad extrae las razones de su compromiso con los que son más débiles y menos capacitados, insistiendo siempre sobre el primado de la persona humana y la defensa de su dignidad más allá de toda circunstancia. Es el primer párrafo. Yo digo, qué oportuno que la Iglesia una vez más, a lo largo de los siglos, ¿no? Una vez más, ponga sobre la mesa la luz sobre quién es el ser humano, cada ser humano. Entonces, a la luz de la revelación, ¿no? De la Biblia, de la tradición, de la Iglesia, y también del magisterio, ¿no? Contemporáneo, este documento nos habla sobre la riqueza del ser humano y pone en luz quién es el ser humano. Y bueno, así se desarrolla este documento, ¿no? Con algo que son cosas conocidas, pero muy actualizadas. Y en el último capítulo, que es el cuarto capítulo, este documento se hace denuncias y habla sobre algunas violaciones graves de la dignidad humana. Así como al principio presenta la dignidad del ser humano, luego en el último capítulo hace una lista de 13 denuncias graves de violaciones hacia la dignidad humana en el mundo contemporáneo, en el mundo contemporáneo. Simplemente se las voy a leer. Estas violaciones graves de la dignidad humana son las siguientes: el drama de la pobreza, la guerra, el trabajo de los emigrantes, la trata de personas, los abusos sexuales, las violencias contra las mujeres, el aborto, la maternidad subrogada, la eutanasia y el suicidio asistido, el descarte de las personas con discapacidad, la teoría de género, el cambio de sexo, la violencia digital. Esos son 13 aspectos, puntos, temas que la Iglesia denuncia como violaciones graves hacia la dignidad humana en el mundo contemporáneo. Como les digo, es un documento fácil de leer porque está escrito de una manera sencilla, para nada difícil, y también se consiguen en las librerías católicas y es muy oportuno tenerlo, muy oportuno, porque con tanta confusión que hay en la sociedad, qué bueno tener luz. Y si hay algo que la Iglesia aporta o quiere aportar, ¿no es cierto? Siempre es la luz, ¿no? Luz para la gente, ¿no? Luz para la gente, Lumen Gentium, ¿no? Esa es la Iglesia, luz para la gente. La luz de Cristo ofrecida por la Iglesia siempre, ¿no es cierto? Bueno, este es el documento que les recomiendo, ¿no? Dignitas Infinitas.
Y volviendo al primer libro que les presenté hoy, Conócete a ti mismo, del padre Bernardo Olivera, de Talitacum Ediciones, que también se consiguen en las librerías católicas. Parezco un vendedor de libros, pero lo hago con un interés muy preciso, que es que nos enriquezcamos todos nosotros, cristianos, cristianas, personas de buena voluntad, sobre una mirada sana sobre el ser humano, porque las no sanas las tenemos en los medios de comunicación y en la vida cotidiana, la confusión. Pero qué bueno, hay luz. La luz disipa las tinieblas, la luz disipa las tinieblas. Feliz luz que tenemos sobre el ser humano. Miren, ¿por qué yo digo que este libro se puede leer en partes? Una parte y nada más, por ejemplo. Hay una parte que me interesa más, porque el autor, Bernardo, dice que lo escribió usando formas literarias antiguas, muy antiguas, de la Edad Media y de la vida monástica. Y usa dos géneros literarios. Uno se llama el género literario del espejo, el espejo, espejo de algo. Por ejemplo, de teorías, de argumentos, de doctrinas, o de ejemplos de santos, o enseñanza de doctores de la iglesia. Y en última instancia, el gran espejo es el mismo Dios, porque como somos imágenes de Dios, Él es nuestro espejo por excelencia, y por supuesto Jesucristo. Entonces, en ese espejo nosotros aprendemos, en ese espejo nosotros tenemos ejemplos, y en ese ejemplo también vemos nuestras falencias, porque cuando uno se ve en el espejo también ve las falencias de uno, ¿no? Entonces, era un método muy conocido en el mundo monástico del medioevo. Y Bernardo eh, se aprovecha de este método tan rico para escribir este libro. Y el otro género literario que usa en este libro es el de las sentencias, sentencias. Y las sentencias son como dichos de sabiduría, ¿no? Y existenciales, vivenciales. A veces no son tan ricos en la parte literaria, en la gramática literaria, o no son tan racionales, analíticos, sino van más como flechas al corazón o a la intuición, ¿no? Son más dichos y son más existenciales, ¿no? Las sentencias, pero están llenas de luz. Uno las lee más con el corazón que con la mente. Están llenas de luz y de sabiduría. Por eso es fácil de leer este libro, porque uno puede tomar alguno de los temas que le interesa y ya con eso quedarse nomás. No hace falta leer todo el libro. Y si alguno quiere leer todo el libro, va a tener una visión muy amplia del ser humano. Miren, quiero decirles también los títulos nomás de los capítulos. También son 13 capítulos. El capítulo 1 es Trinidad e imagen, imagen de Dios. El segundo capítulo es persona e interpersonalidad. El tercer capítulo es cuerpo y alma, cómo somos una unidad, cuerpo y alma. El cuarto, inteligencia, voluntad y libertad, facultades del alma. El quinto, deseo y afectividad. El sexto, sexualidad, sexo y género. El séptimo, amor, amistad y enamoramiento. El octavo, púdicos y castos. O sea,
es ser lo púdico, ser púdico uno mismo y la castidad, ¿no? El respeto por uno mismo y la castidad como orden en el amor ordenado, ¿no? El noveno es célibes y casados, siempre complementando, ¿no? Uniendo, célibes y casados. El décimo es sociables, comunitarios y comunicativos. El onceavo es cultos y religiosos, cultos como cultura, ¿no? Parte de una cultura, de una manera de ser de un pueblo, ¿no? Cultura y religión, cultos y religiosos. El doceavo, trascendentes y místicos, el ser humano. Y el séptimo, el 13, perdón, experiencia, ¿no? Cada uno tiene su experiencia contextualizada por la cultura, la vida, la historia personal, etc. Experiencia. Bueno, esos son los títulos que quería decirles. Y subrayé algunos párrafos que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Algunos párrafos nomás de este libro de Bernardo. Cuando habla de imagen, el ser humano que es imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis capítulo 1 y 2 en la creación, ¿no? Somos imágenes y semejanza de Dios. En toda la creación visible somos imágenes de Dios, el ser humano, solo el ser humano. Debe leer algunos párrafos. La concepción bíblica del ser humano, creado como imagen de Dios, implica dos realidades complementarias entre sí. Dos realidades. En primer lugar, el ser humano es en su totalidad el que ha sido creado como imagen de Dios. Es decir, la dimensión espiritual está íntimamente asociada a la dimensión física, social, cultural e histórica del ser humano. Queda pues excluida cualquier interpretación que haga residir la imagen en uno u otro aspecto de la naturaleza humana o en alguna de sus cualidades o funciones. O sea, todo el ser humano es imagen de Dios. Físico, relaciones, todo el ser humano es imagen de Dios. No solo el alma, sino todo el ser humano, encarnado y uno en relación. Esa es la imagen de Dios. En segundo lugar, el ser humano no ha sido creado como un individuo aislado, sino que ha sido creado como varón y mujer en relación recíproca. El varón y la mujer existen sobre todo en relación con Dios y luego entre ellos y con los otros seres humanos y con la creación entera. Es decir, el hombre y la mujer son personas o seres relacionales. El carácter básicamente relacional de la imagen de Dios es una estructura ontológica o del orden del ser y es asimismo fundamento del ejercicio de la libertad y de la responsabilidad. Bueno, estos dos aspectos, ¿no es cierto?, de la imagen de Dios, que es el ser humano. He tomado párrafos con toda la libertad con que presenté el libro.
para mostrar cómo uno puede leer distintos párrafos. Son independientes de alguna manera. La mujer y el varón son imágenes de Dios, tanto en la diversidad sexuada cuanto en la igualdad personal. Cuanto en la igualdad personal. Y aún más, podemos también decir que el dinamismo de reciprocidad que vivifica en nosotros, de la pareja humana, es imagen de Dios. Por este motivo, el varón y la mujer gozan de la misma dignidad y valor. En nosotros de la pareja es imagen de Dios. La igualdad personal y la diferencia sexual entre el varón y la mujer remiten al misterio de la Trinidad. En la Trinidad se da la máxima diferencia en el seno de una identidad absoluta. La mujer es otra para el varón, al igual que el varón es otro para la mujer. Esta diferencia irreductible remite a la diferencia entre las personas divinas. Al mismo tiempo que diferentes, la mujer y el varón son por igual personas humanas, así como en Dios existe una sola naturaleza divina. Aún más, la diferencia sexual de una y otro es el signo más radical del totalmente otro, Dios. Diversos e iguales. La integración interior y exterior de la mujer parece ser mayor que la del varón. En este se distinguen más fácilmente las distintas facultades interiores y su mundo de relaciones. Esto podría llevar a decir que la mujer representa mejor la unidad de la naturaleza divina, mientras que el varón reflejaría mejor la trinidad de personas. Y siempre es verdad que a mayor integración interior, mayor hondura y capacidad de relación. O sea, como empieza la frase es así: la integración interior y exterior de la mujer parece ser mayor que la del varón. Así empieza este párrafo. Otras frases. La imagen de Dios en el ser humano es una imagen de amistad y esponsalidad, pues revela la comunión de personas. Los seres humanos hemos sido creados por amor y para amar, para acoger y donarnos. La esponsalidad como actitud, como forma de ser para el otro, en mutua reciprocidad, está inscrita en la misma imagen y semejanza que somos de Dios. Por eso, la experiencia esponsal puede manifestar analógicamente la experiencia esponsal intratrinitaria y la experiencia esponsal entre Dios y la criatura humana. La experiencia esponsal entre el varón y mujer refiere a la experiencia esponsal intratrinitaria entre las personas divinas.
y también entre la relación de Dios con la criatura, con el ser humano. Como la fuente, ¿no?, de la responsabilidad, así también como de la amistad. Otro párrafo pequeño. Relación y comunión, persona y amor, amistad y responsabilidad de la imagen de Dios en la criatura humana, creada por el Dios trino y uno. En definitiva, básicos, porque deseaba que una persona divina se hiciera hombre, y para que los seres humanos pudiéramos llegar a ser dioses. Dioses con minúscula, ¿no? O sea, divinos. Divinos en Dios. Uno con Dios. Comunión Martín, plena. ¿podés repetir esa frase? Porque no sé por qué yo no lo escuché en la primera parte. No sé si todos tuvieron esa Muy experiencia que bien, de golpe desapareció muy tu bien. voz. En definitiva, la Trinidad nos creó a su imagen por dos motivos básicos. Porque deseaba que una persona divina se hiciera hombre, y para que los seres humanos pudiéramos llegar a ser dioses. Para eso nos creó imágenes suyas. Es la mirada de Dios. Esto da para mucho, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí. Está acá en el libro para profundizar. Gracias, Martín. Sí, sí, sí. Ahora voy a saltar a otros temas, porque este libro se puede saltar, así que como ya les dije, me voy al capítulo 10, del 1 al 10, así que imagínense, porque me parece interesante, bueno, todo es interesante, pero les leo estos. Ahora de pronto estamos en la dimensión comunitaria, ¿eh? Unas palabras sobre el ser humano como ser comunitario, comunidad. Les voy a leer dos párrafos nomás. El cristianismo tiene una concepción muy clara sobre la realidad familiar, de la íntima comunión de vida y amor conyugal entre un hombre y una mujer. Nace la comunidad familiar. Efectivamente, la familia es una comunidad de personas para quienes el modo de vivir y de existir es la comunión. Y en cuanto a comunidad de personas, la familia es la primera sociedad humana, una institución básica para la vida de cualquier sociedad. Otro párrafo. La familia es una comunión de personas, imagen de la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el seno de la Trinidad. Su actividad creadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. En cuanto a comunidad de fe, esperanza y caridad, puede y debe ser llamada iglesia doméstica. La familia es imagen de Dios.
el cual en su misterio más íntimo y hondo no vive en solitariedad, sino que es una familia. En este sentido, la familia es una alianza de personas a la que se llega por vocación amorosa del Padre Dios, que invita a los esposos a formar una comunidad de vida y amor, cuyo modelo es el amor de Cristo y su iglesia. Vocación a ser familia. Son dos palabras sobre la vida comunitaria del ser humano. Ahora salto a otro, que es cultura y religión, o cultos y religiosos. Otra dimensión del ser humano. Pasamos de la comunidad a la cultura. La cultura es algo propio del ser humano. Solo el ser humano cultiva sus relaciones en una triple dimensión: con Dios, religión, culto; con los hombres, lengua, sociabilidad, política; y con la creación, economía, trabajo, técnica, arte. Por eso, en sentido antropológico, con la palabra cultura se indica el modo particular como en un pueblo los hombres cultivan su relación con Dios, entre ellos mismos y con la naturaleza. De este modo podemos llegar a un nivel de vida verdadera y plenamente humana. Relación con Dios, entre los hombres y con la naturaleza. Eso hace a la cultura de un pueblo. Existe un vínculo intrínseco entre la religión y la cultura. Aún más, lo esencial de la cultura, su raíz, está constituido por la actitud con que un pueblo afirma o niega una vinculación religiosa con Dios, es decir, los valores religiosos. En efecto, la religión tiene que ver con el sentido último de la existencia. Ella ofrece respuestas a las preguntas básicas y existenciales. En este sentido, la religión inspira todas las otras dimensiones de la cultura, abriéndolos a lo trascendente. Y lo que es válido para la religión es aún más válido para la mística, dado que ella es su experiencia originante. Y lo que es válido para la religión es aún más válido para la mística, dado que ella es su experiencia originante. Esto es sobre cultura y religión. Otro salto en el libro. Estamos en el capítulo 12, trascendentes y místicos. Todo esto para mostrar la infinita riqueza del ser humano. En todas las grandes religiones históricas, hinduismo, budismo,
taoísmo, judaísmo, islamismo, cristianismo. Existe un tipo de conocimiento interior, inmediato o experimental, del absoluto o Dios, contrapuesto al conocimiento racional. Este peculiar tipo de conocimiento puede considerarse como el componente místico. En consecuencia, podemos decir que la mística es la experiencia interior inmediata y fruitiva de la unión de nuestra hondura personal con el todo, el absoluto, lo divino, el espíritu o Dios. Encuentro interior unitivo de una persona con la infinitud divina, que lo fundamenta tanto a él cuanto a toda la realidad. Esto se da en todas las religiones. El origen de la mística cristiana reside en Jesucristo mismo, el primer místico cristiano. Su experiencia en el Tabor, en Getsemaní, en el Calvario y sobre todo en su propia resurrección, tendría mucho que enseñarnos sobre el sentido de la experiencia mística. Nuestro Maestro, Jesús, místico por excelencia. Sigo. El místico y la mística no son extraterrestres o supercristianos. Son y serán siempre creyentes en Cristo. Como todo creyente, viven insertos en la historia salvífica que alcanza su cumbre en Jesucristo. Se alimentan de la palabra revelada y de los sacramentos en el seno de la comunidad creyente o iglesia. Los místicos se viven como interlocutores de Dios en el contexto de la alianza. O sea, todos estamos llamados a ser místicos y místicas, a entrar en el misterio y vivir el misterio que es Cristo, que es Cristo. Entonces no somos extraterrestres, sino con los pies bien en la tierra, siguiendo las huellas de Jesús el Maestro. Otro punto. La experiencia mística cristiana encuentra su cauce cotidiano en la experiencia litúrgica, simbólica y sacramental de la Iglesia. En la celebración litúrgica, sobre todo en la Eucaristía, se celebra la nueva y eterna alianza de amor de Dios con la humanidad y el cosmos. La celebración es lugar privilegiado de nuestra experiencia comunitaria y mística del Dios Trinidad. La objetividad del rito sacramental nos protege de cualquier misticismo esotérico, ilusión mágica y descuelgue de la historia humana. La liturgia, la Eucaristía por excelencia, es algo bien encarnado y bien universal, y con lenguaje común y universal, que nos encarna en la historia y nos compromete con la historia, con el cambio de la historia. Como se diría, con el compromiso social también.
Si no, no sería verdadera liturgia cristiana. La mística esponsal, característica de los grandes autores cistercienses de la época áurea, siglo XII-XIII, se refiere habitualmente a Jesucristo o Verbo encarnado. Pero no debemos olvidar que la esponsalidad encuentra su fuente en la perijóresis trinitaria, es decir, en ese rodearse con penetrativo, que evoca la danza y el deseo recíproco entre el varón y la mujer. Esto nos permite decir que la primera reflexión cristiana sobre el misterio de la Trinidad no era ajeno al símbolo esponsal, un amor, un amado y un amante. Es como dice que es un rodearse compenetrativo entre las personas divinas. Un amor, un amado y un amante. La Trinidad. Y nosotros somos imágenes de la Trinidad. Todo esto es como evocativo, nos hace pensar, ¿no? Para ahondar. El Espíritu Santo, el cual es para los cistercienses el vínculo, beso y abrazo en el seno de la Trinidad, dinamiza nuestro amor y nos hace entrar en la perijóresis trinitaria. Se cumplen así las palabras de Jesús. Vendremos a Él y habitaremos en Él. Mutua interpenetración. Vendremos. Mutua habitación. Habitaremos. Como tú y yo somos uno. Así ellos son uno en nosotros. Por pura gracia, según lo que en Dios es por naturaleza. Esta compenetración dinámica de las personas divinas nos la regala Dios a nosotros. Somos imágenes suyas. Y al mismo tiempo nos hace partícipe de ellas, porque nos hace uno con ellos. Cristo nos abrió las puertas de la intimidad trinitaria. Somos hijos en el Hijo. Somos hijos e hijas en el Hijo, en el Verbo de Dios. Y participamos de la vida intratrinitaria. No solo como criaturas creador, sino Cristo nos vino a redimir y a elevar. Y cuando nos eleva Cristo, nos abre las puertas de la intimidad trinitaria. Y participamos de ese misterio, que es la vida de Dios en su intimidad, entre las personas divinas, de las cuales somos imágenes. Hijos en el Hijo. Y una última pequeña. El deseo humano y personal de Dios está llamado a convertirse en oración. Orar es arder en deseos del Señor. Él responde dilatando hacia Él nuestro corazón a fin de acogerlo. Una vida orante es una purificación y constante ejercitación en el deseo.
deseos de Dios, de ser uno y plenitud con Dios. Ese era el anteúltimo, ahora viene el último. La responsabilidad mística en el Espíritu del Señor suele desplegarse en maternidad y paternidad místicas. Se participa así de la fecundidad divina de Dios Padre, Madre. Se engendra a Cristo en otros y se lo abraza como hijo en uno mismo. Participamos de la paternidad y la maternidad de Dios, en nosotros y en los otros. Hay tanta riqueza que lo dejo ahí. Y vuelvo al documento de la iglesia. Quiero decir unas palabritas porque, bueno, los dos son riquísimos, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora me quiero dedicar también un poquito al documento, que es actual y es para todos, y es bueno darlo a conocer, porque hay mucha necesidad de esta luz antropológica, diríamos, de quién es el ser humano, ¿no? Algo de siempre puesto sobre la mesa, ¿no? Que hace tanta falta. Miren, el capítulo 2 de este documento de la Iglesia se llama La Iglesia anuncia, promueve y se hace garante de la dignidad humana. Si me tienen un poco de paciencia, sigo leyendo. La Iglesia proclama la igual dignidad de todos los seres humanos, independientemente de su condición de vida o de su caridad. Este anuncio se apoya sobre una triple convicción, que a la luz de la fe cristiana confiere un valor inconmensurable a la dignidad humana y refuerza sus exigencias intrínsecas. Una imagen de Dios indeleble. Antes que nada, según la revelación, la dignidad del ser humano proviene del amor de su Creador, que ha impreso en él los rasgos indelebles de su imagen, llamándolo a conocerlo, a amarlo y a vivir en una relación de alianza con Dios mismo y de fraternidad, justicia y paz con todos los demás hombres y mujeres. En esta visión, la dignidad se refiere no solo al alma, sino a la persona como unidad inseparable, como ya vimos antes, y por tanto también inherente a su cuerpo, que a su manera participa del ser imagen de Dios, de la persona humana, y está llamado también a compartir la gloria del alma en la bienaventuranza divina. Cristo eleva la dignidad del hombre, la sana y la eleva. Una segunda convicción, esa era la primera convicción. Ahora, una segunda convicción procede del hecho que la dignidad de la persona humana se reveló en su plenitud cuando el Padre envió su Hijo, que asumió plenamente la existencia humana. El Hijo de Dios, en el misterio de la encarnación, confirmó la dignidad del cuerpo y del alma que constituyen el ser humano,
Así, al unirse en cierto modo a cada ser humano por su encarnación, Jesucristo confirmó que todo ser humano posee una dignidad inestimable por el mero hecho de pertenecer a la misma comunidad humana y que esta dignidad no puede perderse jamás, proclamando que el reino de Dios pertenece a los pobres, a los humildes, a quienes son despreciados, a los que sufren en el cuerpo y en el espíritu, curando todo tipo de enfermedades y dolencias, incluso las más deshumanizadoras como la lepra, afirmando que lo que se hace a estas personas se le hace a Él, porque Él está presente en estas personas. Jesús aportó la gran novedad del reconocimiento de la dignidad de toda persona y también y sobre todo de aquellas personas que eran calificadas de indignas. Este nuevo principio de la historia humana por el que el ser humano es más digno de respeto y amor, cuanto más débil, miserable y sufriente, hasta el punto de perder la propia figura humana, ha cambiado la faz del mundo, dando lugar a instituciones que se ocupan de personas en condiciones inhumanas, los neonatos abandonados, los huérfanos, los ancianos en soledad, los enfermos mentales, personas con enfermedades incurables o graves malformaciones, y aquellos que viven en la calle. Una vocación a la plenitud de la dignidad. La tercera convicción se refiere al destino último del ser humano. Tras la creación y la encarnación, la resurrección de Cristo nos revela un ulterior aspecto de la dignidad humana. En efecto, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios, destinada a durar por siempre. De este modo, la dignidad de la vida humana no solo está ligada a sus orígenes, a su procedencia divina, sino también a su fin, a su destino, de comunión con Dios en su conocimiento y amor. A la luz de esta verdad, San Ireneo precisa y completa su exaltación del hombre. El hombre que vive es gloria de Dios. Para la vida del hombre pero la vida del hombre consiste en la visión de Dios. La vida del hombre consiste en la visión de Dios. A eso estamos llamados, para siempre, siempre. Por consiguiente, la Iglesia cree y afirma que todos los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios y recreados en el Hijo hecho hombre, crucificado y resucitado, están llamados a crecer bajo la acción del Espíritu Santo para reflejar la gloria del Padre en aquella misma imagen, participando de la vida eterna. En efecto, la revelación manifiesta la dignidad de la persona humana en toda su amplitud. Y ahora les voy a leer un último párrafo, que sigue a esto, a estas tres convicciones, y es un compromiso con la propia libertad frente a esto que nos presenta, estas verdades, ¿no?, sobre nuestra dignidad y nuestro llamado a la vida eterna, ¿no?
¿Cuál es el compromiso de nuestra libertad? Aunque cada ser humano posee una dignidad inalienable e intrínseca desde el principio de su existencia como don irrevocable, depende de su decisión libre y responsable expresarla y manifestarla en plenitud o empañarla. Algunos padres de la Iglesia, como San Ireneo o San Juan Damasceno, establecieron una distinción entre la imagen y la semejanza de las que habla el Génesis, permitiendo así una visión dinámica de la propia dignidad humana. La imagen de Dios se confía a la libertad del ser humano para que, bajo la guía y la acción del Espíritu, crezca su semejanza con Dios y cada persona alcance su máxima dignidad. Cada persona está llamada a manifestar en el plano existencial y moral el horizonte ontológico de su dignidad, en la medida en que con su propia libertad se orienta hacia el verdadero bien, como respuesta al amor de Dios. Así, en la medida en que ha sido creada imagen de Dios, por una parte la persona humana nunca pierde su dignidad y nunca deja de estar llamada a abrazar libremente el bien. Por otra parte, en la medida que la persona humana responde al bien, su dignidad puede manifestarse, crecer y madurar libre, dinámica y progresivamente. Esto significa que también el ser humano debe esforzarse por vivir a la altura de su dignidad. Se comprende entonces en qué sentido el pecado puede herir y ensombrecer la dignidad humana, como acto contrario a ella, pero al mismo tiempo que nunca puede borrar el hecho que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. La fe, por lo tanto, contribuye decididamente a ayudar a la razón en su percepción de la dignidad humana y a acoger, consolidar y clarificar sus rasgos esenciales. Como ha señalado Benedicto XVI, sin la ayuda correctora de la religión, la razón puede ser también presa de distorsiones, como cuando es manipulada por las ideologías o se aplica de forma parcial en detrimento de la consideración plena de la dignidad de la persona humana. Después de todo, dicho abuso de la razón fue lo que provocó la trata de esclavos en primer lugar y otros muchos males sociales, en particular la difusión de las ideologías totalitarias del siglo XX. O sea, la religión nos ayuda y da luz a la razón para orientarnos bien hacia el bien y para no caer en falsas concepciones del ser humano y de la sociedad y abusos del ser humano y de la sociedad que son los totalitarismos, como fue antes la esclavitud y en el siglo XX son los totalitarismos que hemos conocido, ¿no es cierto?, del siglo XX. Entonces, qué importante cómo la revelación divina ayuda e ilumina la razón. Si bien la razón tiene su espacio y su valor inmenso, también es ayudada por la revelación divina, por la fe. Siempre fe y razón van unidas, unidas. Enseñanza muy fuerte en Benedicto XVI. Bueno, así vamos terminando porque la hora me lo exige. Si no, leería otras partes súper interesantes.
Bueno, con alegría hemos presentado este libro y este documento de la Iglesia, ¿no es cierto? Para ser puntuales voy a rezar un gloria a Dios, dándole gracias a Dios, y vamos a pedirle a Él su bendición.